Esta noche Now tonight vamos a estudiar un tema muy importante. we're going to study a very important topic. Nos vamos a alejar tal vez un poco del tema puramente profético, We're going to be departing a little bit from a purely prophetic theme, pero es algo de lo que los profetas hablaron bastante. but it's something that prophets talked about quite a bit. Y el título de la lección de esta noche es Nacido en el río. And the title of today is Born in a River. Ahora, ustedes han oído hablar de un individuo llamado Naamán. Have you heard about an individual by name Naaman? Y Naamán nos dice la Biblia que fue un poderoso general The Bible tells us that was a mighty general. y también fue un hombre valiente. He was a courageous man. Y también la Biblia nos dice que fue un hombre que fue usado por el Señor. And the Bible says also that he had been used of the Lord. Ahora, cuando hablamos de Naamán, When we talk about Naaman, todo suena muy bien everything sounds so good hasta que la Biblia dice pero. until the Bible says but. Ahora, cuando leemos la historia When we read the history, en Segunda de Reyes, el capítulo 5, 2 Kings chapter 5, el versículo 1 the verse 1, dice, pero Naamán era leproso. but he was a leper, verse number 1. Ahora, él tenía todo a su favor. He had everything going for him. Ahora, era un hombre exitoso. He was a successful man. Era rico, era famoso, era valiente. He was wealthy, famous, brave. Ahora, el problema es que contrajo la peor enfermedad de los tiempos bíblicos. The problem was that he came down with the worst disease in the biblical times. Era una enfermedad sin cura, nada podía detener su crecimiento. An illness without cure, nothing to arrest its growth. La lepra se compara en la Biblia con el pecado. Leprosy is compared in the Bible to sin. Cuando él iba por la calle, When he was going down the streets, la gente lo evitaba. the people would avoid him. ¿De qué sirve si eres fuerte, si eres valiente, si eres rico, famoso y te estás muriendo? What good if you're strong, you're brave and wealthy, but you're dying? ¿De qué sirve si te ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? What profit is if you gain the whole world and you lose your soul? Esa frase, pero era un leproso, That phrase, but he was a leper, nos dice que no importa lo que podamos lograr en esta vida, say that no matter what you might achieve in this life, nunca tendrás una felicidad duradera mientras tengas la enfermedad del pecado. you'll never have lasting happiness as long as you have the disease of the sin. Lentamente el pecado se come tu vida. It slowly eats away your life. Ahora, mientras Naamán esperaba lo inevitable, While Naaman was waiting the inevitable, la Biblia nos dice que él tenía una sierva, una jovencita. the Bible tells us that he had a little maid. Ella servía allí en su familia como sirvienta, como una sierva. She served in his family as a servant. Y ella había sido capturada durante esas redadas que los sirios hicieron. And she had been captured during the raid of the Syrians. Ahora, todos venían a Eliseo en la Biblia Everybody came to Elisha in the Bible. y todos recibían una respuesta de las oraciones. And they received an answer of their prayers. Toda la gente que vino a Eliseo People who came to Elisha recibía un milagro. received a miracle. Y Naamán también recibiría un milagro. And Naaman could receive a miracle. Eliseo era algo como Jesús. Elisha was something like Jesus. Eliseo no es Jesús, Elisha isn't Jesus, pero él se parece a Jesús, but he looks like Jesus. no solo por sus milagros, Not only for the miracles, sino también por su nombre. also for his name. Jesús es Yeshua, Jesus is Yeshua, que simboliza o
significa Jehová es el Salvador. It means Jehovah is Savior. Sin embargo, el nombre de Eliseo Nevertheless, Elisha's name es Elohim es Salvador. is Elohim is Savior. Así que hay un parecido entre Yeshua y Eliseo. It looks like the same between Yeshua and Elisha. Que es Jesús y That is Eliseo. Jesus. Ahora, cuando esta niña le dice con tanta confianza a Naamán, When these girls said such confidence to Naaman, oh, el profeta de Israel te salvará, oh, the prophet of Israel, he would heal you. él estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. He was ready to try anything. Cuando una persona lo ha perdido todo, When a person has lost everything, está dispuesto a hacer todo para obtener lo que ha perdido. is ready to do whatever thing to regain what have lost. Él estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. He was ready to try whatever thing. Así que él viene a ver al profeta So Eliseo, he came to see Elisha, pero ni siquiera sale. but he didn't even come out. Y Eliseo envía a Giesi, And Elisha sent to Jehashi, y su siervo, que es Giesi, le envía un mensaje and his servant gave him the message. y le dice allí en Segunda de Reyes, el capítulo 5, el versículo On 10, 2 Kings, chapter 5, verse 10, dice: ve y lávate en el Jordán 7 he veces. said, "Go and wash in the Jordan 7 times." Piensa un poco en lo que era Naamán. Think a little in who was Naaman. Tenemos aquí su reino. We have here his kingdom. Él era un general. He was a general. El rey le da el permiso para que vaya a ver al profeta. The king gives permissions to see the prophet. Y él llega ahora a la ciudad donde está Eliseo. And he came to the city where Elisha is. Tiene regalos He has gifts, y él va a hablar primero con el rey. and he goes first to talk to the king. Es un hombre importante. He's a very important man. Él conoce los protocolos He knows all the protocols. y él se presenta delante del rey. And he present before the king. Pero el rey no dice nada. But the king doesn't say nothing. Y la verdad es que esta situación The truth is that this situation mostraba como una falta de interés, a lack of interest in the solution of the problem of the Naaman. Es una situación que muestra una falta de interés del rey, y el rey no muestra el deseo de hacer algo por Naamán. Ahora el rey le dice: no puedo ayudarte. now the king says, "I can't help you." Y cuando va donde Eliseo, Eliseo no sale, When he went to Elisha didn't come out. sino que envía un sirviente. Just he sent a servant. Lo primero que quiero decirte es que él es un general The first that I want to tell you is that he is a general. y él está acostumbrado a tratar con gente que tiene prestigio. Él es alguien importante. And he is very important and just keep trying people who are important to. Y él quiere recibir una atención. And he wants to receive an attention. Ahora, ¿cómo interpretas tú cuando alguien te dice: tienes que ir a lavarte, a bañarte? And how do you interpret when someone says to you, you need to go to wash? ¿Cómo interpretas tú cuando alguien te dice: necesitas ir a bañarte? How do you interpret when someone tells you, you need to go bath? Si alguien te dice que tienes que ir a bañarte ahora 7 veces, Now, if someone says to you that you need to go bath 7 times, ¿qué implica eso? what does that imply? Creo que era una situación muy compleja, I think that is a complex situation. porque literalmente el río Jordán era el río más bajo del mundo. Because the River. river of Jordan is the lower river in the world. No hay un río que corra más bajo que lo que corre el río Jordán. There's no river that runs lower than where the Jordan rivers run. Y de alguna manera atrapa todos los lavabos, todos los
los desechos que vienen de las casas que están allí alrededor de las colinas de Judea. And it serves of catches up all the washing that comes of the hills of the houses that are around the river. Así que por lo general este es un río marrón So o verde. generally this river is brown or green. Es un río muy sucio. It's a dirty river. Ahora, Now, él finalmente, después de hablar con el siervo del profeta, he finally with the servant of the prophet. él se quita su armadura, He take his armor, sus medallas, sus insignias, his model, and lay, y él las pone en el río, a la orilla del río, y baja así como estaba. and put to the next to the river and go down as he was. Y se sumerge en las aguas turbias del río Jordán. And he dipped himself there in the muddy waters of the Jordan. Él sube y todavía tiene lepra. He came up and still had leprosy. Y entonces mira a los soldados y dice, esto es una pérdida de tiempo. He looked to the soldiers and said, "This is a waste of time. Esto es humillante. This is humiliating. ¿Cómo el profeta me pide que haga esto? How the prophet tell me that do this?" Ellos le dicen, maestro, general, pero el profeta dijo que lo hiciera 7 veces. They say, "Master, general, but the prophet told that you have to do it 7 times. No te detengas, ya casi estás ahí. You're there." Entonces él se sumergió 2 veces, So he did it twice, 3 3 veces, times, y luego llegó la lepra, todavía estaba allí. and he came up and the leprosy was stinging Estaba down. mal como siempre y pensó, ¿qué es esto? It's bad as ever, as he thought, what is this? ¿Qué soy yo acaso? What I am. Y entonces ahora ellos le dijeron 7 veces. They say, hey, 7 times. Y ahora entonces allí en la historia tú puedes leer Now in the history you can read, que él lo hizo 4 veces, he did 5 veces, 4 times, 5 times, 6 veces. 6 times. Y cada vez que bajaba pensaba que se estaba lavando la lepra. And every time he came down, he thought that he's washing away his leprosy. Pero no es así. But it isn't. Realmente Naamán estaba lavando su orgullo. Really, Naaman was washing his pride. Esta es una situación muy común. This is a common situation. Es una actitud de humillación y reconocimiento. It's a humiliation attitude of recognizing. Es una actitud en la que debo quitar todo lo que tengo It's an attitude that I have to take off all that I have para que ahora Dios pueda hacer un trabajo en mi vida. to let that God works in my life. La primera cosa que debo quitar de mi vida The first thing that I have to take off my life es la idea de que todo está bien. is the idea that everything is good. Porque yo no puedo reconocer la necesidad de la ayuda de Dios. Because I can't recognize the need of the help of God. Cuando la gente piensa que todo está bien, When the people think that everything is good, it's okay. cuando la iglesia piensa que todo está bien, When the church think that everything is okay, entonces Dios no puede actuar. then God can't act. En un hogar, en una familia donde pienso que todo está bien, In a house, in a family where I think that everything is okay, Dios no puede actuar. God can't act. Solamente Only cuando reconozco y me humillo delante de Dios, when I recognize and humble behind God, before God, yo puedo recibir su I ayuda. can receive His help. Finalmente, después de la 7ª vez, Finally, after the 7th time, él descendió y volvió a subir, y la Biblia dice he went down and he came back up again. The Bible says que su carne le fue devuelta, that his flesh was restored que él quedó limpio, completamente and he limpio. was completely clean. Sin embargo, imagínate cómo pudo ser la reacción de él. ¿Crees que estaba feliz? Nevertheless, you can imagine the reaction of him. Ahora, la Biblia dice Now, the Bible says que su carne se volvió como la de un niño pequeño. his flesh came back like flesh of a little child. No fue cualquier cambio. It isn't whatever change. Ahora, el mensaje de hoy
es que el río Jordán Now the message of today is that the Jordan River es un tipo, es un símbolo, una imagen is a type, is a symbol, an image de la limpieza del pecado. of the cleansing of the sin. Porque allí en ese lugar, Because in that place, en ese mismo río, in that same river, más tarde, en el futuro, after in the future, Jesús sería bautizado Jesus will be baptized, y Juan el Bautista iniciaría su ministerio. and John the Baptist will start his ministry. Las maldiciones más temibles que encuentras en la Biblia, the most fearful curses in the Bible, in Revelation, están allí en los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis. Okay, are in the Revelations chapter 13 and 14. Y ellos hablan de que esos capítulos hablan de que las personas que reciben la marca de la bestia Those chapters talk about the people who receive the mark of the beast necesitan apreciar need to appreciate y percibir lo que es importante en sus vidas. and receive what is important into his life. Porque algunas personas necesitan preguntarse, Because some people need to ask, ¿realmente me he humillado? really have I humbled myself? ¿Me he rendido al Señor? Have I surrendered to God? ¿Quiero que me laven? Am I wanting to be washed? Por eso la pregunta es, For this the question is, ¿yo quiero recibir el castigo del tiempo del fin? do I want to receive the punishment of the end of the time? ¿O quiero recibir la gracia de Dios? Or I want to receive the grace of God? Es una respuesta que implica una decisión. It's an answer that need a decision. Así que nuestro estudio es sobre cómo recibir ese lavado del que habla Dios y cómo ser una nueva criatura. So our study is about how to receive that washing that God talks, and how to be a new creature. Y por supuesto, este estudio está relacionado con el bautismo. And this study is related to baptism. Porque Naamán fue realmente como el primer bautismo del Antiguo Because Testamento. Naaman was really like your first Old Testament baptism. Ahora, Now, ¿qué profeta del Nuevo Testamento bautizaba en el río Jordán? what a New Testament prophet used Jordan River for baptizing or cleansing? Bueno, la Biblia habla acerca de esto. Now, the Bible talks about this. Y podemos entender que Juan el Bautista, And we can understand that John the Baptist, dice el libro de Mateo capítulo 3 versículo 1, 5 y 6, say Matthew chapter 3, 1, 5, and 6. que en aquellos días Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. They went out to him, Jerusalem, all Judea, and all the region around about Jordan. Y dice la Biblia, y eran bautizados por él en el Jordán. And were baptized of him in Jordan. Juan el Bautista John the Baptist era la persona que inició la práctica del bautismo en el Nuevo Testamento. was the person who began the practice of the baptism in the New Testament. Ahora, las historias de los evangelios The history of the Gospels comienzan y terminan con el bautismo. start and end with the baptism. Obviamente, esta es una enseñanza muy importante porque así lo dijo Jesús. Obviously, this is a very important teach because Jesus did it. Ahora, tú puedes leer en Mateo 28 Now you can read in Matthew 28 que Jesús dice, hagan discípulos. that Jesus says, make these disciples. Y también Jesús dice, And also Jesus says, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Amén. Así que si es tan importante para Dios, Now, if this is so important to God, ¿por qué no hablar acerca de este tema? why don't talk about this topic?
Ahora, ¿qué ceremonia gloriosa, qué gloriosa ceremonia bíblica simboliza la limpieza de la lepra del pecado? What glorious Bible ceremony symbolizes washing from leprosy of sin? Bueno, la Biblia dice en Hechos 22, el versículo 16, The Bible says in Acts 22:16, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. baptize and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. La ceremonia del bautismo The ceremony of baptism simboliza un nuevo nacimiento, symbolizes a new birth, pero también simboliza la limpieza del pecado. but also symbolizes the washing away from sin. Esto significa This means que cuando una persona es a bautizada, person is baptized, la persona recibe una nueva vida, then the person receive a new life, pero también recibe el perdón de sus pecados. but also receive the forgive for his sins. Ahora, Now, de acuerdo a la Biblia, according to the Bible, ¿cuántos bautismos son aceptables? how many different kinds of baptism are acceptable? Es muy importante esto, It's very important this, porque tenemos muchas personas because we have many people que hablan de diferentes formas de that bautismo talk about different ways of baptism, y debemos entender qué es lo que la Biblia dice. and we must understand what the Bible says. Algunas personas creen Some people believe que podemos bautizarnos por los muertos, that we can baptize for the dead, que podemos bautizar a los niños, that we can baptize the children, que podemos bautizarnos por rociando agua encima de la persona, that por we can aspersión. baptize, sprinkle water to the person. Es muy importante entender It's very important to understand lo que la Biblia dice, what the Bible says, porque no podemos vivir because we can't live entendiendo o creyendo ideas nuestras understanding or believing our ideas sin ir a la Biblia. without going to the Bible. La Biblia dice The Bible says que hay un Dios, that there is one Lord, que hay una fe one faith, y que hay un bautismo. one baptism. Amén. Uno. Only one. Ahora la pregunta es, The question is, ¿cuál es ese bautismo? what is that baptism? Primero entendamos lo que significa la palabra bautismo. First, let's understand what the word baptism means. La palabra bautismo The word baptism viene del griego baptizo, que significa sumergir. came to the word baptizo, the Greek word baptizo, that means submerge Que significa hundir o zambullir. or plunge under or immerse. Y esta idea nos dice And this idea tells us que una persona no ha sido bautizada a menos que haya sido completamente sumergida o sepultada en el agua. that a person has not been baptized unless he has been completely submerged or buried in the water. La palabra bautizo siempre es usada de la Biblia en la ordenanza del bautismo. This word baptizo is always used in the Bible in reference to sacred ordinance of baptism. La palabra griega para verter o rociar The Greek words for sprinkling no es usada en la Biblia. are never used, or also pouring are never used. Ahora, la Biblia dice, Now the Bible says, sepultados con él en el bautismo, buried with him in baptism, en el cual fuiste también resucitados con él, wherein also you're rising with him mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. through the faith of the operation of God who has raised him from the dead. Por esa razón, For this reason, el bautismo implica ser sumergido, ser hundido o zambullir. the baptism means to be submerged, plunged, under, or immersed. Ahora, Now, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo Jesús es nuestro ejemplo? what did Jesus? How is he our example? ¿Cómo fue bautizado él? How was he baptized?
La Biblia dice, The Bible says, en primer lugar, que Jesús vino in first place, Jesus came y fue bautizado por Juan en el Jordán. and he was baptized in Jordan. Y aquí hay una palabra muy importante Here is a very important word, que es coming out of the water. coming up out of the water, Subir del agua, salir del agua. coming out the water. Ahora, dice, cuando él subió del agua, vio abrirse los cielos. Now the Bible says, and when straightway coming out of the water, he saw the heavens open. De hecho, la Biblia dice que Juan bautizó a Jesús por inmersión. In fact, the Bible says that John baptized Jesus by immersion. Y esto es en el mismo río donde Naamán había sido limpiado de su lepra. And it was in the same river where Naaman was cleansed from leprosy. La Biblia dice que él fue bautizado en el Jordán, The Bible says that he was baptized in Jordan, no en la ribera. not in the riverbank. Ahora, Jesús subió del agua, Now Jesus came up out. significa que él no estaba en la ribera, This means that he isn't in the riverbank. él estaba en el río He Jordán, was in the river, dentro del río. inside, immersed. Ahora, la Biblia dice en Juan capítulo 3, el versículo 23, Now the Bible says, en Juan capítulo 3, versículo John 23, 3:23, que Enón junto a Salín era el lugar donde Juan bautizaba, Enon near Salim was the place where John baptized, porque en ese lugar había muchas aguas. because in that place there was much water. Los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús, Christian must follow the example of Jesus, y él fue bautizado por inmersión. and he was baptized by immersion. Esto significa que yo también debo ser bautizado por inmersión. It means that I must be baptized by immersion. Ahora, Now, veamos otro caso. let's see other case. ¿Cómo bautizó Felipe al tesorero de Etiopía? He baptized the treasurer of Ethiopia. Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39, Acts chapter 8, verse 38 and 39 relata, muestra la historia del bautismo de este show hombre. the history of the baptism of this man. La Biblia dice que descendieron ambos al agua The Bible says that they went down both into the water. y Felipe y el eunuco, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Philip and the eunuch and he baptized him. Cuando subieron del agua, And when they were come out the water, el Espíritu del Señor arrebató a the Felipe. Spirit of the Lord got away Philip. Otra vez encontramos la frase subir, salir fuera del agua. Now we can find the phrase come up out of the water. Es muy importante esto, It's very important this, porque la palabra que aparece allí clave en este texto because the key word in this text no es solo salir, is not only up, sino went down, es Went down. descender. not only come up, just went down. Es muy importante entender esto, It's very important to understand this, porque el bautismo simboliza la muerte, because the baptism symbolizes the death, la sepultura, the buried, y también simboliza la resurrección de and Cristo. also symbolize the resurrection of Jesus. Porque primero hay una muerte al pecado, Because first is a death of a sin. luego la sepultura en el agua, After the buried in the water, es esa sepultura a la vida antigua, pecaminosa. this buried to the past life. Y luego entonces la resurrección al salir del And agua. after the resurrection to when come out of the water. Ahora, el bautismo por inmersión se ajusta perfectamente a este simbolismo. Now the baptism by immersion is symbolism perfectly about this situation. Porque la vida de pecado perece y luego hay una breve suspensión de la respiración cuando estamos dentro del agua. Because the life of sin dies, then is a brief suspension of breath while the person being baptized. Porque mientras la persona está inclinada en el agua hacia atrás, Because while the person is leaned backward, su cuerpo está totalmente cubierto o sepultado por el agua. the body is into the water until the body
full covered. Y cuando la persona sale, cuando es levantada del agua, And then the person is raised up out of the water. sí, revisar, porque es una resurrección. It's a resurrection. Cuando sale, toma el respiro. Take a fresh breath. Y es como el bebé cuando nace, And it's like a newborn or a baby. porque el bebé respira por primera vez fuera de su madre. Because the baby breath the first time out of his mother. Y llora. And cries. Y entonces ese gran respiro del recién nacido And this new breath of the newborn es o nos representa la vida nueva represent the new life que es completamente en Cristo. that is completely in Christ. En otras palabras, In other words, ese respiro this breath es el aliento que Cristo me da is the breath that Jesus gave me a través del Espíritu through Santo. the Holy Ghost. Amén. Ahora, Now, ninguna otra clase de bautismo no other form of baptism corresponde adecuadamente a este símbolo bíblico. fits this Bible symbolism. Cambiar este símbolo del bautismo Change the symbol of the baptism es cambiar la teología bíblica. is to change the biblical theology. Algunos dicen que guardan, por ejemplo, el domingo Some say that they keep the Sunday como día de la resurrección, as a resurrection day, pero esa práctica nunca es mencionada en la Biblia. but this practice is never mentioned in the Bible. La práctica que la Biblia dice The practice that the Bible says que representa la resurrección de that Cristo represent the resurrection of Christ es el bautismo. is the baptism. Okay. Romanos 6:4 Romans dice: 6:4. porque somos sepultados juntamente con Él Therefore we're buried with him para muerte por el bautismo, by baptism into death, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, así también caminemos con Él en nueva vida. even so you should walk in new ways of life. Esta es la explicación, es la ratificación del concepto que acabamos de This is explicar. the explanation of the concept that we have talked about, Por eso es muy importante leerlo. because it's very important to read it. Ok, ¿cuán importante entonces es el Now, bautismo? how important is baptism? Marcos 16:16 Mark 16:16. dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, He that believeth and is baptized shall be saved, pero el que no creyere será condenado. but he that believe not shall be damned. Ahora, ¿por qué es importante el bautismo? Why is important the baptism? El bautismo es un mandato bíblico claro y esencial. Baptism is clearly mandated by Scripture as essential. Sin embargo, la Biblia dice que el que es bautizado Nevertheless, the Bible says that the person who is baptized será salvo, shall be saved. pero But también dice also says que si no es bautizado, if the person wasn't baptized, dice, él no puede entrar en el reino de los cielos. cannot enter into the kingdom of God. Sin embargo, Nevertheless, cuando el bautismo es imposible, when the baptism is impossible, como por ejemplo el caso del ladrón en la cruz, for example, the case of the thief in the cross, Jesús acredita su propio bautismo a esa persona. Jesus Christ gives the person the credit of his baptism. Amén. Y por eso el bautismo de Jesús For this, the baptism of Jesus no solo era un ejemplo para nosotros, isn't only an example for us. sino que es un regalo que Dios nos da. It's just a gift that Jesus give us, Son sus méritos. are his merits. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. ¿Qué bendita ceremonia puede ser comparada con el bautismo? What blessed ceremony can be compared to baptism? Bueno, el bautismo es como la ceremonia del matrimonio. The baptism is like the marriage ceremony, Porque en el bautismo, because in the baptism, dice la Biblia en Isaías 54:5, says the Bible in Isaiah 54:5, porque tu marido es tu hacedor, for
thy maker is thy husband, Y la Biblia dice, Jehová es su nombre. and the Lord of hosts is his name. Así que la Biblia habla de Dios como el marido de la iglesia. So the Bible talk about God as the husband of the church. Eso significa que así como la mujer This means that like a woman, en algunas culturas toma el apellido de su esposo, some cultures take the name of her husband. así los cristianos toman el nombre de Jesús. The Christians take the name of Christ. Eso implica que de ahí en adelante ellos son llamados cristianos. This means that they start thereafter to be called Christians. De hecho, In fact, ambas ceremonias both ceremonies deben basarse en el amor y en el compromiso. must be based on love and commitment. Es para que sean significativas, It's to be meaningful, porque el bautismo es tan esencial para la vida cristiana, because baptism is as essential to the Christian life así como la boda, la ceremonia, lo es para el as matrimonio. a wedding is for a marriage. La Biblia dice, The Bible says, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, for as many of you as have been baptized into Christ, de Cristo estáis revestidos. have put on Christ. Amén. Es maravilloso. It's wonderful. ¿Qué mandato dio Jesús a sus discípulos precisamente antes de su ascensión? What command did Jesus give to his people just before his ascension? Bueno, en Mateo 28, 19, Matthew 28:19, la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, go you therefore and teach all nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. De hecho, Pedro siguió este consejo de Jesús In fact, Peter followed this command of Jesus. cuando en el día del Pentecostés él le dijo a los que escuchaban el mensaje, When he say on the day of Pentecost, the people who was listening, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. repent and be baptized everyone of you in the name of Jesus Christ. Amén. Es importante, It's very important, porque no solo es una práctica de la iglesia cristiana, because it's not only a practice of the Christian church, es una ceremonia que cambia la vida del que la recibe. it's a ceremony that changed the life who receive. Ahora, ¿qué calificaciones bíblicas deben preceder al bautismo? Now, what biblical qualification must precede baptism? La Biblia dice The Bible says, que en primer lugar first, necesito entender las enseñanzas de Jesús. understand Jesus' teaching. Necesito creer las enseñanzas de Jesús. I need to believe the Jesus teaching. Necesito arrepentirme de todos mis pecados pasados. I need to repent about all my past sins. Necesito creer de todo corazón en Cristo. I need to believe with all my heart in Christ. Necesito consentir en apartarme del pecado. I need to agree to turn from sin. Necesito aceptar a Cristo como mi Salvador personal I need to accept Jesus Christ as my personal Savior y experimentar el nuevo and nacimiento. experience the new birth. Cuando eso sucede en mi When it vida, happened in my life, el bautismo es importante y cambia mi vida. the baptism is important, changed my life. Tal vez debería hacer una pregunta. Maybe I can make a question. Cuando fuiste bautizado, When you were baptized, ¿tú tenías esto claro en tu mente? did you have this clear in your No, mind? no me respondas, solo answer. piensa en esto. Just think in this. Es muy importante. It's very important. Ahora, el bautismo por inmersión The baptism by immersion es la única práctica aceptada en la Biblia. is the only form of baptism practiced during the Bible times. Así que la pregunta es, ¿de dónde se han originado esas otras falsas formas de bautismo? Now the question is, where did all the comfort form of baptism originate? Bueno, la Biblia dice The Bible says que el problema es que la gente ha dejado a un lado el mandamiento de Dios the problem is that the people have laid aside the commandment of God, y se han aferrado de la tradición de los hombres. have followed the tradition of man. Dejemos que la Biblia hable, Let the Bible talk, porque es una triste realidad, es una realidad, because it's a sadness reality. porque la Biblia es clara en Because the esto. Bible is clear in this. Un infante
a kid. no puede cumplir con ninguno de los pasos mencionados anteriormente. An infant cannot complete with any of the above steps. Dime tú si un niño pequeño, un bebé puede entender las enseñanzas de Tell Jesús. me if a baby can understand the Jesus teaching. Si un niño puede creer o arrepentirse o consentir. If a baby can believe or repent or agree. Realmente no es posible que un bebé pueda ser bautizado. Really, it's impossible that a baby can be baptized. Esto significa This means que aquel que practica estas enseñanzas that people who practice these teachings está aferrado a la tradición de los hombres. are hold the tradition of the man. Ahora, Now, ¿qué dice la Biblia acerca de aquellos que ponen la verdad de los hombres por encima de la palabra de Dios? what does the Bible say about those who put the teaching of man before the truth of God? Bueno, la Biblia dice que The Bible says, en vano me honran, in vain they do worship me, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. teaching for doctrines the commandment of man. Y dice que si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, And also say, but though we or an angel from heaven preach any other gospel, que sea anatema. let him be accursed. Es un término muy fuerte en la Biblia. It's a very Hard word in the hard word in the Bible. Es Bible. muy fuerte. Pero creo que hoy podemos abrir nuestra mente. But I think that we can open our mind. Creo que hoy podemos entender con más claridad lo que Dios quiere para We nosotros. can understand clearly what God wants with us. Porque algunas personas dicen entonces, Because some people say then, es más importante el bautismo del Espíritu Santo. it's most important the baptism of the Holy Spirit. Ahora, ¿es acaso el bautismo del Espíritu Santo reemplaza el bautismo por inmersión? Does the baptism of the Holy Ghost replace for baptism by immersion? Porque si una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, Because if a person receives the baptism of the Holy Ghost, la pregunta es, ¿esta persona debe ser bautizada en agua? the question is, this person need to be baptized in water? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? La Biblia dice The Bible says que a Pedro that Peter le habla a un grupo de personas talked to a group of people que había recibido el Espíritu Santo. that have received the Holy Ghost. Sin embargo, habla de dos cosas. Nevertheless, talked of two things. Dice, arrepiéntanse, Repent, sean bautizados, be baptized, y luego dice, para tener el perdón de sus pecados, after saying for the remission of sin, y recibirán el don del Espíritu Santo. and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Así que tenemos el don del Espíritu So Santo we have the gift of the Holy Ghost como un producto del bautismo. as a result of the baptism. Sin embargo, Nevertheless, cuando vemos la historia bíblica, when we see the Bible history, vamos a encontrar personas we're going to find people que recibieron el Espíritu who Santo receive the Holy Ghost y después fueron and bautizadas. after they get baptized. Porque una cosa no reemplaza a la otra. Because one thing don't replace the other. El bautismo es importante. The baptism is important. Y el Espíritu Santo, cuando Pedro estaba predicando, cayó sobre todos los que estaban escuchando. And the Holy Ghost, while Peter was preaching, fell upon all who were listening. Y muchos de ellos no habían sido bautizados. And many of whom had not been baptized. Aunque ellos ya habían recibido el bautismo por el Espíritu Santo, But even though they had already received the baptism of the Holy Ghost, Pedro insistió en bautizarlos en agua. Peter said that they be baptized in the water. Ahora, Now, una pregunta muy importante. a very important question. ¿Es apropiado el rebautismo? Is rebaptism even proper? Porque algunas personas Because some people fueron bautizadas en el pasado. were baptized in the past. ¿Cómo saber que puedo ser bautizado otra vez? How to know that I can be baptized again?
Bueno, hay un caso en la Biblia. There is a case in the Bible. Me gusta esta historia I love this history porque es clara para nosotros. because it's clear to us. La Biblia nos habla The Bible told us de un grupo de personas that a group of people que ellos estaban escuchando a Pablo mientras Pablo predicaba that were listening Paul when he was preaching allí en Éfeso. in Ephesus. Estamos hablando de 12 hombres que habían sido bautizados por Juan el Bautista, We're talking about 12 men who were being baptized by John the Baptist, pero ellos no habían escuchado acerca del Espíritu Santo. but they had never heard about the Holy Spirit. Ahora, al recibir esa nueva luz, So upon receiving the new light, ellos fueron rebautizados. they were rebaptized. La Biblia dice The Bible says, que ellos le dijeron, they say unto him, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Y Pablo les preguntó, Paul asked, y ellos respondieron, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. We were baptized in John baptisms. Y ellos entonces dijeron, ese bautismo de Juan, dijo Pablo, then say Paul, John were baptized. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. John baptized with the baptism of repentance, Pero él decía al pueblo que creyese en el que vendría después de él. saying unto the people that they should believe on him which should come after him. O sea, en Jesús el Cristo. It's on Christ Jesus. Cuando ellos escucharon esto, When they heard this, fueron bautizados en el nombre del baptized in Señor the name Jesús. of the Lord Jesus. Así que estas personas So these people creían en el Padre, believe in the Father, entendían a Dios, understand God, pero no aceptaban a Jesús como Salvador but they don't accept Jesus as a Savior, y no aceptaban al Espíritu Santo. and they don't accept the Holy Ghost. Así que cuando una persona Now, when a person no ha sido bautizada por el método bíblico, is baptized by the biblical method, también es apropiado que sea rebautizado. it's also appropriate that was to be rebaptized. Cuando una persona fue bautizado siendo un bebé, When a person was baptized being a baby, yo creo que hoy es muy claro, ha quedado muy claro I think that is very clear que ese bautismo no es un bautismo para salvación. that baptized wasn't for salvation. Necesito ser bautizado con el bautismo bíblico. I need to be baptized with the biblical baptism. Ahora, es muy importante esto, Now, it's very important this, porque el bautismo está vinculado con pertenecer a una iglesia. because the baptism is linked to join to a church. Bueno, la Biblia dice Now, the Bible says, que cuando ellos recibieron su palabra fueron bautizados when they had received His word, were baptized, y se añadieron a donde, a la iglesia, se añadieron allí a ser más o menos unas 3,000 and personas. they were added unto them about 3,000 souls. ¿Y qué hacían después? What they do after? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Esto significa This means que todo el pueblo de Dios es llamado a un solo cuerpo, that all the God's people are called into the one body, que es la iglesia. which is the church. Por eso el apóstol Pablo dice So Paul said, que fuiste llamados en un solo cuerpo you are called in one body. y que Cristo es la cabeza de la iglesia, Christ is the head of the body of the church. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, For by one Spirit are we all baptized into one body. que ese cuerpo es la iglesia. The body is the church. Así que nosotros llegamos a la iglesia We came to the church y entramos a ella a través del and bautismo. we entered in it by baptism. Ahora, es como un bebé recién nacido, It's a newborn baby, newborn baby, porque él llega a la iglesia because he come to the church, y la iglesia es una familia que lo recibe. and the church is a family that received him. Ahora,
Por eso es que la iglesia debe ser una familia. For this is what the church must be, a family. La familia que recibe al que llega. The family who receive the people who come. Porque allí va a haber protección, va a haber crecimiento. Because it's going to find protection, growth. Yo no puedo ver a alguien que llega a la iglesia I can't see someone who come to the church y ni siquiera darle un abrazo and don't give a hug o saludarlo or greet him o invitarlo or invite him o orar con or él. pray with him. Y si sé que tiene un problema, And if I know that he has a problem, llamar a esa persona. call that person. Porque yo no soy la familia que Dios quiere que sea. Because I'm not the family that God not wants that I'll be. La iglesia no puede ser una piedra sin emociones. The church can be a stone without emotion. La iglesia debe ser la familia de Dios, The church must be the family of God que recibe al que llega con amor. that receive the person who comes with love. Y la Biblia dice The Bible says que cuando yo rechazo el that bautismo, when I reject the baptism, yo estoy rechazando a Dios. I'm refusing God. La Biblia dice The Bible says que los judíos that the Jewish rechazaron el bautismo reject the baptism, y dice la Biblia, más los fariseos y los intérpretes de la ley. and the Pharisees and lawyers, Mira lo que dice, look, desecharon los designios, los consejos de Dios. said the counsel of God. Cuando hicieron qué cosa? Cuando rechazaron el bautismo de Juan. Against themselves, being not baptized of him. Así que una persona que rechaza el A bautismo person who rejects the baptism es una persona que rechaza a Dios. is a person who rejects God. Es una persona que rechaza la palabra de It's Dios. a person who refuses the word of God. Ahora, cuando Jesús fue bautizado, When Jesus was baptized, ¿qué dijo su padre? what did his father say? Cuando el Hijo de Dios se arrepiente de sus pecados, When God's child repent of his sins, Dios lo perdona God forgive, y la persona es bautizada. and the person is baptized. Dios dice, tiene complacencia. God says, I am well pleased. Y aquí vamos a encontrar que cuando Jesús vino a Nazaret y fue bautizado, And we're going to find when Jesus came from Nazareth and was baptized, él recibió la aprobación de Dios. he received to God Approvement. Ajá, ok. Okay, Familia, family. hoy Dios habla directo a tu corazón. God talks directly to your heart. Y hoy es necesario aceptar y entender esta verdad. Today is necessary to understand this truth. Ahora, probablemente Probably hay alguien que quiere ser bautizado, there is someone who wants to be baptized, pero tiene un problema. but he has a problem. Es un obstáculo. It's an obstacle. Por ejemplo, For example, necesita casarse. need to get married Porque yo no puedo bautizarme because I can't baptize viviendo en pecado. living in sin. Alguien que vive sin casarse Someone who without marriage necesita el matrimonio. need the wedding. O en el caso de un joven Or in the case of a young que está compartiendo una vida sexual that is sharing a sexual life sin o fuera del matrimonio o con su novia, pues with a girlfriend, él también debe dejar el pecado a un lado, he must let the sin to aside porque voy a aceptar a Cristo. because I'm going to accept Jesus. Es mi matrimonio con Cristo. My wedding with Christ. Por eso la decisión del bautismo This is the decision of baptism. es el comienzo de una nueva vida, It's the beginning of a new life. no es la ceremonia de graduación. Not the ceremony of graduation. No es el final, It's not the final, the end. es apenas el comienzo. It's just the beginning. Y yo puedo hoy decidir comenzar con Cristo. And I can decide today to start with Christ. Y si hoy yo decido comenzar con Cristo, And if I decide to start with Christ, yo hoy recibo la gracia de Dios. today I receive the grace of God. Así que en el nombre de Cristo Jesús quiero preguntar, In the name of Jesus Christ, I want to ask. ¿hay una persona en esta noche que decide entregar su vida al Señor a través del Is bautismo? someone today who accept the baptism of Jesus Christ? Amén, amén. Ponte de pie, mi hermano. Yo quiero hacer una oración especial por ti. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. God bless you. Cuando entiendo esta When decisión, I understand this decision,
Nada puede ser un obstáculo en mi camino para llegar a Cristo. Nothing can be an obstacle to come to Jesus. Y quiero invitar a esa persona que ha tomado esta decisión And I want to invite the person who has taken this decision. a no pensar en los problemas. Don't think in the problems. Solo hoy estamos tomando la decisión. Just today we're making the decision. Porque yo digo, Señor, yo quiero ser bautizado. Because I say, Lord, I want to be baptized. Yo entiendo lo que es el bautismo. I understand what is the baptism. Y hoy acepto a Cristo Jesús en mi vida. And today I accept Jesus in my life. Lo invito a mi casa, a I mi invite to my familia. house, to my family. Y hoy decido por Cristo And Jesús. today I decide for Christ. Hay una persona más que quiere ponerse en pie y decir, yo acepto el bautismo bíblico. Is someone else who wants to stand up and say, I accept the biblical baptism? Amén. Amen. Dios te bendiga, mi hermano. God bless you, brother. Si hay alguna situación, If there is a situation, la iglesia, nos comprometemos como iglesia, the church, we want to we help made a compromise to help you in all the problems you have to make the decision, the final decision to be baptized in this church. Así que si una persona necesita casarse, If a person needs to get married, como iglesia estamos listos para ayudar. as a church, we're ready to help. Si una persona necesita hacer un cambio en su vida, If a person needs to make a change in his life, si necesita un psicólogo, if we need a psychologist, si necesita una ayuda profesional, if I need a professional help, la iglesia está lista para the ayudarte. church is ready to help. No se trata de tu problema, It's not treat about your problem. se trata de tu decisión con It's Cristo. about your decision with Christ. Así que quiero preguntar una vez más, So I want to ask one more time, porque voy a hacer una oración muy because especial. I'm going to make a special prayer. Hay una persona que hoy entiende la necesidad de entregar su vida a Jesús. It's a person that is here, a person that understands the importance of the decision for God, for Jesus. Yo te invito a que te pongas en pie, a que te levantes de tu puesto. I invite you to stand up in your Quiero orar por ti. place. I want to pray for you. Y quiero orar por una persona que es como Naaman, I want to pray for a person who is like Naaman, que en este momento and in this moment, siente algo de miedo, is afraid que viene a los pies de Cristo y dice, oh no, that come to the foot of Christ and este no es mi caso. it isn't my case. Siente algo de vergüenza, Feels something. shame, y tiene una barrera en su vida They had a wall in his life porque dice, no, yo no voy a vivir esa experiencia. because I don't want to live this experience. Pero si hay una persona aquí But if someone here que necesita un rebautismo, that need a rebaptism, yo te invito a ponerte en pie, yo quiero orar por ti. I invite you to stand up. I want to pray for you. Porque el caso más difícil para Dios Because the most difficult case for God no es el de las personas que están en el mundo, is in the people who live in the world. es el de las personas que están en la iglesia, It's about the people who stay in the church, pero están perdidas sin Cristo. are lost without Christ. Y yo quiero orar por alguien que hoy dice, yo entiendo que necesito un rebautismo. And I want to pray for someone who say that I understand that I need a rebaptism. O una persona que fue bautizada en otra iglesia, Or someone who was baptized in another church, pero no con el bautismo bíblico. but not with the biblical baptism. Así que quiero invitarte en el nombre de Dios a que te pongas en pie. Yo quiero orar por ti. So I want to invite you in the name of Jesus to stand up because I want to pray for you. Déjame tener una oración especial. Let me have a special prayer. Padre Celestial, Holy Father, aquí están tus hijos here there are your sons que venimos delante de tu presencia that come to before your presence para recibir tu Espíritu to Santo. receive your Holy Ghost. Estamos tomando decisiones We are making decisions, muy importantes, very important decisions, y queremos pedir que tú nos des tu Espíritu Santo. and we want to ask that you give us your Holy Ghost. Confirma la decisión que cada uno ha tomado. Confirm the decision that each one has taken. Ya la decisión ha sido tomada. The decision has took it. Pero hoy, Señor, tenemos corazones duros, But today we have a hard hearts como el de Naamán. like Naaman. Pero hoy entendimos But today we understood que cuando venimos a tu presencia, when we come to your presence, tú puedes you transformarnos. can
transform our lives. Señor, danos ese regalo de la salvación Lord, give us the gift of salvation y danos el regalo de tu perdón. and give us the gift of your forgiveness. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Amén.